con la comparecencia a través de videoconferencia de don Luis Garicano Gabilondo, vicepresidente de Renew Europe en el Parlamento Europeo, para que informe sobre el objeto de la ponencia relativa a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Buenas tardes, señor Garicano. Muy buenas tardes, señora presidenta. A continuación, puede hacer uso de la palabra y posteriormente intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios para solicitarle aclaraciones o cuestiones en base a su intervención. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Les agradezco a todos su hospitalidad, señores diputados y ilustrísimos todos y señora presidenta. Desgraciadamente, como hemos comenzado un pelín tarde, a lo mejor tendré que terminar antes de que tengamos, espero poder tener todo el turno de preguntas y yo también me daré particular prisa para asegurar que tenemos tiempo. La Conferencia sobre el Futuro de Europa tiene 9 pilares: cambio climático, salud, la economía, la Unión Europea del mundo, Red Internacional de Valores y Derechos, transformación digital, democracia europea, migración y educación y cultura. Y yo, como es mi especialidad y creo que es donde más les puedo añadir valor, había pensado enfocarme a todos los temas económicos y los temas que determinan cómo va a ser la economía del futuro y cómo el futuro de Europa, digamos, podemos nosotros ahora mismo decidirlo en gran parte. Las claves del futuro económico ahora mismo son, por un lado, el plan de recuperación y las reformas que tenemos que llevar a cabo, de las que les ha hablado el señor Gentiloni esta mañana y a las que me referiré brevemente, y también las reformas que necesita Europa, tanto en gobernanza como en reglas fiscales, como en unión bancaria, que sé que a su comisión les interesan particularmente y que estaré encantado de discutir también. Brevemente sobre el plan de recuperación, recordarles que la llegada de los fondos europeos viene en 2 partes. Creo que es un tema para su comisión extremadamente importante y sé que le dedican la atención que merece. La prefinanciación, que venía sin condiciones, y luego el resto, que ya va a venir a medida que cumplamos hitos y objetivos. Es importante que todos seamos conscientes de que es un dinero europeo muy diferente del de los anteriores. El dinero anterior europeo en el pasado venía como subvención a una obra de AVE, por ejemplo, una autopista que se iba a hacer luego. Este dinero viene después de haber cumplido un hito, es al revés, es un dinero por objetivos y de hecho incluso el dinero del 2021 tiene que venir contra una serie de objetivos. Para recibir los 11.000 millones que resta en 2021 tendremos que tener la revolución del trabajo, la educativa y la ley Rider ya se han aprobado, pero hay 2 reformas clave que ustedes están tramitando ahora. Se están negociando con los agentes sociales y están tramitando en particular las pensiones, que son la laboral y la reforma de las pensiones. Este dinero también tiene un tema complicado de ejecución, que a nosotros nos preocupa mucho y hemos estado dando mucha guerra, que es el tema de, hasta qué punto los planes están listos para ser ejecutados, hasta qué punto la Administración va a ser capaz de ejecutarlos. Y les recuerdo simplemente que hace poco, dado el problema de ejecución del dinero para el 2021, el Ministerio de Economía ha lanzado una convocatoria urgente en 15 días para poner tres propuestas que nos preocupa porque demuestra que hay un problema. Pero para que todo este dinero llegue tiene que haber reformas. Europa nos exige reformas y estas reformas en particular tienen que tener un consenso y un apoyo social. Yo la última vez que tuvieron la amabilidad de invitarme a testificar ante ustedes en el Congreso de los Diputados, hablé de la necesidad de una tregua política de 6 meses para diseñar la reconstrucción y hablé de la importancia de superar la polarización. En Italia esto ha sucedido, el plan de recuperación fue aprobado con 422 votos a favor y 19 en contra. En España, ustedes, desgraciadamente, con esos diputados ni siquiera lo han podido ver, no se ha tramitado en el Congreso, el plan ha venido de fuera. Pero yo creo que el mensaje tiene que ser de esperanza, las grandes reformas todavía se pueden pactar y las reformas que Europa nos ha pedido que hagamos y que no solo nos pide Europa, tienen que ser reformas que van absolutamente en nuestro interés, tenemos que querer hacer nosotros. Una reforma laboral, una reforma de pensiones, una reforma de universidades. 3 pinceladas sobre ellas y luego pasamos a toda la parte de las reformas que Europa tiene que hacer en la conferencia. Con respecto a la reforma laboral, creo que lo que a veces se pierde y se echa de menos en esta reforma es el que seamos conscientes de que necesitamos combinar una economía que proteja al trabajador, pero una economía que sea dinámica y que permita a las empresas ajustarse. Vivimos épocas de grandes cambios energéticos, geoestratégicos, de comercio, y tenemos que poder ajustarnos. Ahora mismo todos los ajustes que hacen las empresas en gran parte
casi todos, vienen por el despido o han venido históricamente por el despido de temporales. Eso no puede ser, pero sí tenemos que tener mecanismos de ajustes. Y la solución no puede ser derogar la reforma del 2012, porque volveríamos al mercado de trabajo que teníamos antes. Todos somos conscientes de que el paro juvenil en España y el paro en general es una anomalía. Fíjense, tenemos el paro juvenil mayor de la Unión Europea, por encima de Grecia, de Portugal, de todos nuestros competidores. Pero fíjense que el problema del paro no es nuevo. Este es el desempleo en España desde el año 85 y somos el único país que ha superado 3 veces, comparado con todos los demás países de la OCDE, no solo europeos, sino de toda la OCDE. Somos el único país de todo el mundo civilizado, occidental, digamos, o avanzado, de todas las economías desarrolladas, por ser preciso, olviden los adjetivos anteriores, que ha superado en 3 ocasiones el paro del 20%. Y eso demuestra que volver al mercado antiguo no es una solución. Miren la temporalidad. La temporalidad hemos sido campeones en la temporalidad desde finales de los años 80 y seguimos siendo campeones de toda la OCDE, de todo el mundo desarrollado, de todas las economías occidentales desarrolladas, seguimos siendo campeones en temporalidad. Entonces, la reforma que tenemos que buscar en contratos, creo que todo el mundo comparte ciertos elementos de objetivos, tenemos que dar más estabilidad a los contratos, no podemos tener que toda flexibilidad del sistema venga por la flexibilidad de los contratos temporales, debe ser por la flexibilidad interna, porque las empresas se puedan ajustar y deberíamos simplificar la contratación hacia un contrato indefinido único, como nos pide Europa, pero más flexible. Y si no, pues bueno, 3 contratos, pero siempre dando posibilidades alternativas de adaptación. Y aquí les quiero enfatizar que me preocupa donde algunas visiones incompatibles con cómo funcionan los mercados en Europa y con cómo nos pide la Comisión Europea y cómo se hizo la reforma en 2012. Recuerden que se hizo bajo también petición de Europa, que quería vernos con un mercado que funcionara mejor. Me preocupa mucho algunos elementos que están encima de la mesa. Creo que eliminar los descuelgues de las empresas es un error. Han introducido flexibilidad. Y la forma en que se plantea eliminar los descuelgues es derogándolos de facto a base de meter a los sindicatos en las negociaciones de las pymes. Ahora mismo se negocian los descuelgues, se negocian de una manera muy sencilla por los representantes de los trabajadores y la pyme. Creo que hay que preservar ese elemento de flexibilidad. No se puede volver a introducir la ultraactividad, que consiste en que el convenio colectivo dure para siempre si no hay uno nuevo, porque introduce una rigidez y una duración enorme de la negociación colectiva y debemos mantener la prevalencia del convenio de empresa, que ha sido un elemento también de flexibilidad, que no se ha usado muchísimo, pero que ha servido. Creo que esos son 3 elementos de la reforma del 2012 que no debemos perder y que me gustaría aquí que el gobierno tuviera mucho cuidado, no volver a una mala situación que era la que teníamos antes. No es la solución, es volver hacia atrás. En cuanto a reforma universitaria, creo que la reforma que plantea el ministro Castells para cumplir con Europa no sirve, es una pseudo reforma que reformamos para no irritar a nadie. Incluso la única medida importante de reforma que tenía, que era introducir elementos de responsabilidad en la elección del rector, elementos de fuera de la universidad, la ha eliminado y esto supondría que la Universidad Española funciona. Yo les quiero decir que, por favor, le hagan una prioridad. Es importante en Europa y debe ser importante en España que los jóvenes tienen un desempleo juvenil enorme y los jóvenes universitarios también, de los más altos de Europa, y que nuestras universidades están en la cola en investigación. Fíjense los premios Nobel desajustados por población. Estamos con de Sudáfrica, donde Turquía, donde Egipto, no estamos donde Suecia y Suiza y los demás países europeos, Países Bajos, etc. La universidad tiene que cambiar, tenemos que cambiar la gobernanza, la financiación y la carrera docente para tener una universidad moderna. Tenemos que elegir esos sistemas europeos que son los que sirven. En cuanto a formas de pensiones, el gobierno ha repartido las buenas noticias, pero no nos ha dicho cómo pagamos la fiesta. Para Europa va a ser una reforma muy importante. Es necesario, como ha dicho el comisario Gentiloni, que han tenido hoy, y lo dijo el domingo en su entrevista, tenemos que ser capaces de mantener la sostenibilidad del sistema. Fíjense que España tiene el número de personas de 65 años evoluciona de una manera muy peligrosa, de 3,4. Se duplica el número de personas mayores, se reduce el número de personas jóvenes y lo que sucede es que la persona mayor por edad de trabajar se hace realmente muy difícil sostener el sistema. Cada persona en edad de trabajar sostiene, 3 personas sostienen a una persona mayor
y van a sostenerla entre 1,7 personas a cada persona mayor en el futuro. Ese es el problema de este sistema. Y la reforma que ha propuesto el Gobierno, de acuerdo con cálculos de CEDEA, va a costar 100.000 euros a cada bebé que nazca hoy. Le va a costar pagar, nace con una deuda de 100.000 euros para mantener esta reforma. O sea, es una reforma que está hecha pensando en las generaciones de hoy, pero no en el futuro, un poco como la lucha contra el cambio climático, que tenemos que pensar en los del futuro. Como les decía, la Conferencia del Futuro de Europa tiene que atajar varios problemas clave de la gobernanza económica europea. Las reglas fiscales, la gobernanza del euro y la unión bancaria son las tres que me gustaría reflejar. Son tres problemas que Europa tiene y que tiene que resolver, que sé que, de hecho, las reglas fiscales han sido objeto de su discusión. La gobernanza del euro menos, pero en algunos aspectos también, la unión bancaria no, y me gustaría que la tuvieran en cuenta también. En cuanto a reglas fiscales, ustedes conocen muy bien el Tratado de Maastricht de 1992 plantea que la deuda pública de un país no debe superar el 60% de su PIB y el déficit no puede superar el 3%. Esto está en el tratado y se desarrolló con legislación secundaria, muchísima legislación, 20 reglamentos y directivas. Es una maraña que, bueno, no entiende nadie. Se dice aquí incluso que había un funcionario que lo entendía y se murió. O sea, de eso que es muy, muy complejo. Y el objetivo de una reforma debe ser garantizar la estabilidad de la Unión y promover políticas contracíclicas para que se ahorre en buenos tiempos y se gasten los malos. Pero las reglas actuales no cumplen estos objetivos. Fíjense que los países de la zona euro no cumplen las reglas fiscales en absoluto. Aquí tienen el periodo en el que se cumplen, tienen un país que la cumple el 90% en media. Dos países la cumplen el 50% del tiempo, España solo el 40% y Francia un 25%. O sea, las reglas fiscales son reglas, es como si la regla de velocidad la cumpliéramos 1 de cada 2 días. O sea, quiere decir, es una regla que no se cumple, ¿no? Son muy complejas, con indicadores muy complejos y muy difíciles de entender. Tiene una gobernanza muy mala, muy política. Los primeros que se saltaron las reglas fiscales fueron Inglaterra Francia y Alemania a principios de los años 2000. Y con presión política de la Comisión consiguieron librarse de cualquier sanción y a partir de ahí todo el mundo ha ido haciendo politiqueo. Los del norte piensan que los del sur nos escapamos, los del sur pensamos que se nos meten en cosas que no deberían meterse. En fin, no están funcionando y necesitamos usar la situación actual para cambiarlas. En 2020 se introdujo la cláusula de escape, ahora mismo están suspendidas y hay que volverlas a poner en marcha. Y al ponerlas en marcha con tanta deuda, es una oportunidad y un reto darles la vuelta y asegurarse de que estas reglas funcionan mucho mejor. Hay tres escenarios para los cambios de reglas fiscales. Hay un escenario que es una modificación del Tratado de Maastricht para elevar los límites 63%, de 60% de deuda y 3% de déficit. Esto realmente requeriría que la conferencia hiciera una petición, que el Consejo quisiera cambiar los tratados, eso es muy complicado. Hay un segundo que es más sencillo, que es una reforma de legislación secundaria, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, mantener los límites pero mejorar la metodología y la gobernanza de reglas. Y hay una tercera que es reinterpretar el marco actual sin cambiar la regulación. Fíjense a la derecha de ese puesto dónde van a estar las cosas cuando se levante la suspensión y ven que quizás la más interesante es la deuda. Ven que por encima de deuda del 60% está España, pero vamos a estar todos. Muy pocos países van a estar en el sitio correcto. Con lo cual va a haber mucha presión para que una reforma como la 2, una reforma de legislación secundaria que nos permita una regla de gasto que nos ayude a gestionar las economías de una manera más sensata. Quitarle el déficit estructural, que nadie sabe muy bien lo que es, se calcula de una forma bastante arbitraria. Mejorar la gobernanza, fortalecer el Consejo Fiscal Europeo, incrementar la transparencia en las evaluaciones y decisiones de la Comisión para que no haya toda esa interferencia del Consejo. Estos serían, digamos, esta es para mí la reforma más probable y la más deseable. Sería quizás posible en un mundo ideal que el Tratado de Maastricht tuviera estos números arbitrarios, quizás el 60 fuera el 100, para que estuviéramos en un mundo, digamos, más razonable para todos, quizás, pero no va a suceder y quizás a esto es lo más que debemos aspirar. En cuanto a la gobernanza económica, ustedes saben que parte de la Conferencia por el Futuro de Europa va a intentar hacer reformas institucionales. Hay una reforma de la ley electoral europea en curso. Yo creo que aquí lo que tenemos que pensar desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de gobernanza política, tenemos una gobernanza disfuncional
con 3 presidencias, la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo, que es Charles Michel, y la presidenta de la Comisión. 3 presidencias simultáneas. Esto es un lío, y no solo por el escándalo de los sofás de Estambul, es una cosa que es disfuncional. Se vio en Estambul, pero se ve en muchos otros casos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos corresponde a comisario de Economía, señor Gentiloni, que tuvieron esta mañana, comisario vicepresidente Valdis Dombrovskis, presidente del Eurogrupo Pascal Donoghue, director general del MEDE, Klaus Regling. Todo esto es lo que hace el Tesoro, y también el Eurogrupo, que es un lío, y el Consejo, todos los ministros de Finanzas. O sea, tenemos una gobernanza, ahora tenemos una deuda común, deberíamos tener un secretario del Tesoro, una dirección general del Tesoro, si quieren, un comisario del Tesoro que emita esa deuda. Y en tercer lugar, les quería muy brevemente apuntar que la unión bancaria está estancada, que cada vez que los países se ponen a intentar desatascarle, han hecho una hoja de ruta en mayo que no ha funcionado, la cosa realmente no avanza, y por eso creo que es importante tratar de ponerla en marcha. Recuerden que tenía 3 pilares: un mecanismo único de supervisión, un mecanismo de resolución y un seguro de depósitos. El mecanismo único de supervisión funciona muy bien, aunque hay supervisores nacionales, pero está todo subordinado al mecanismo europeo. El mecanismo de resolución no funciona, es una maravilla, tiene mucho dinero, tiene mucho personal, son muy listos, pero la única resolución que han hecho ha sido la nuestra, la del Banco Popular, nunca más se ha vuelto a utilizar. Eso es un desastre, porque al final son los contribuyentes los que pagan por los bancos, y porque distorsiona el mercado único europeo si Italia o Alemania tienen la chequera para salvar sus bancos. Y tercero, un seguro europeo de depósitos que está estancado desde hace 6 años y que no hay forma de sacarlo adelante. Este es un elemento económico clave, porque si no tenemos un mercado único bancario, las hipotecas serán más caras, los préstamos a las empresas pequeñas y medianas serán más caros en unos países que en otros, y no será un verdadero mercado europeo. Eso era todo lo que les quería contar. Las reformas hacen falta. La COFE es una oportunidad estupenda para usar la primera parte hacia la segunda, es decir, para usar el fondo de recuperación para tratar de cambiar las economías europeas y avanzar hacia esa integración, y quedo a su disposición para que me hagan las preguntas que ustedes deseen. Muchísimas gracias. A continuación, señor Garicano, tiene usted la palabra para dar respuesta a las preguntas que le han planteado los portavoces de los grupos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Es un placer poder escuchar tan buenas intervenciones y tan bien informadas, señora Sumazo, y gracias a los 5 diputados que me han preguntado. A la señora Muñoz, a la señoría y amiga María. Bueno, sobre la idea de si la conferencia va a servir para comenzar o para ayudar a cerrar la brecha con los ciudadanos, que es una pregunta que luego ha salido en un par de ocasiones más, yo espero que sí. Los ciudadanos han participado, ha sido un fin de semana, como ha comentado el señor Soler Mur, muy productivo. Han estado en Estrasburgo con los diputados y ha sido un momento muy bueno. Y efectivamente, como el señor Uribe Echevarría Apalastegui ha dicho, es que ricasco, por cierto, por mencionarlo, nuestra caravana ha sido unos elementos que nosotros hemos intentado introducir para acercar a los ciudadanos. Ahora volveré a ello. En cuanto a la segunda pregunta de María Muñoz sobre las reglas fiscales y qué va a suceder a España, yo diría que España no va a cumplir de ninguna manera las reglas de Maastricht, como muchos otros países en el año 23-24. El peligro es que España esté a la cola, y eso sería muy malo si sucediera, porque siempre el último es el que tiene más problemas si vienen curvas. Recuerden que Grecia tiene un plan de reformas muy potente, Italia tiene a Draghi en el gobierno, Portugal bastante bien también. España se puede quedar sola en esa carrera. Al señor José Luis Uribe Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco, bueno, sobre el avance de la COFUE, yo diría que de momento es positivo. Yo diría que estamos en fase todavía de escuchar los paneles ciudadanos y de ver qué propuestas hay. Muchas propuestas que tienen que ver con participación, muchas propuestas que tienen que ver con acercar efectivamente a los ciudadanos, y el avance de la caravana en el sentido de acercamiento a los ciudadanos es muy positivo. Yo estoy muy contento con ello. Usted me decía la reforma de los tratados. Me preguntaba sobre mi comentario, que también me ha preguntado el señor Moreno Palanqués, sobre mi comentario respecto a que lo importante es reformar las instituciones y no hablar de todas estas cosas. Yo les he hablado de economía, que es uno de los 9 temas. La conferencia va a hablar de digitalización, etcétera. Yo sí que creo que los temas clave
que tienen que salir del Parlamento y entrar toda la sociedad en ellos tienen que ver con cómo precisamente funcionan las instituciones. Entonces sí que me gustaría que la conferencia nos sirviera para consolidar la presidencia de la Comisión y del Consejo, para ayudar a que funcionen mejor las instituciones, para hacer una elección directa potencialmente del presidente. Creo que esas cosas serían claves. En cuanto a las reglas fiscales, me preguntaba si los PICs efectivamente hacen una observación muy correcta, señoría, que es que efectivamente si hubiera usado el déficit, no se hubiera sabido muy bien quiénes iban a tener la crisis. Si se hubiera usado el déficit por cuenta corriente, por otro lado, si se hubiera usado el déficit fiscal, no se hubiera sabido, pero con el déficit a cuenta corriente sí que se hubiera sabido. Es decir, eran los países que se estaban endeudando más con el exterior, los que tenían mayor déficit exterior y más deuda, por tanto, con el exterior, los que sufrieron la crisis. Y en ese sentido, creo que son reglas que es necesario que en el semestre europeo se incorporen. Y me decía que la reforma de los tratados, que sin reforma de los tratados es muy difícil avanzar en varios de estos temas, y comparto su observación, señor Bilbao Echevarría. Creo que por lo menos en los temas de unanimidad de política exterior, en los temas de unanimidad de política fiscal, hay varios temas clave en los que necesitamos cambiar cosas que están en los tratados. De hecho, la unanimidad de política fiscal es una de ellas. El señor Sánchez García me decía, oiga, ¿cómo puede ser usted liberal de esta forma de la integración europea? Hombre, yo diría lo contrario. Los liberales queremos la libre circulación de ideas, de personas, de bienes, que todo el mundo pueda caminar de un lado a otro libremente. Y eso es lo que es Europa, un espacio libre y seguro de circulación de personas, ideas, bienes y servicios. En ese sentido, creo que es lo más liberal que puede haber. Me preguntaba por de dónde sale el dinero, cómo hemos pensado en Next Generation. Yo trabajé mucho en la propuesta inicial y le puedo decir que muchas de estas cosas, cuando tienen que ver con la deuda pública, son políticas. Aquí la cuestión es cómo de grande puede ser. El Parlamento habló incluso de 2 billones de euros contando préstamos. Al final llegamos a 750.000, fruto de una negociación política muy complicada. La duración, bueno, había quienes queríamos que fuera deuda perpetua. Yo hice una propuesta al respecto, el gobierno español hizo una propuesta al respecto. La realidad es que se hizo una duración larga. ¿En 37 años sabemos cuánto PIB tendremos? No, pero sí sabemos que una deuda de 37 años normalmente se puede pagar y se puede pagar bien en todos los estados y con el peso de Europa detrás. Mutualización parcial, pero existe. Y me dice, bueno, las transferencias no nos las dan, hay que pagarlas. Bueno, aquí viene el tema clave de recursos propios y del momento hamiltoniano de Europa, ¿no? La idea es que Europa realmente ha dado un salto hacia adelante y va a poder, pues, hay 3 formas, por responderle con precisión. Podemos reducir el presupuesto, eso no va a suceder, creo, para pagar. Podemos incrementar las contribuciones de los Estados miembros, como usted muy bien dice, no va a suceder. Podemos incrementar los recursos propios de Europa y esa es la forma en la que nos gustaría conseguir pagarlo. Ese es el momento hamiltoniano, como pasó en Estados Unidos con Alexander Hamilton, en el que Europa tiene la capacidad de tener una deuda común y a la vez de tener unos ingresos comunes. El señor Moreno Palanqués del Partido Popular me decía, sí, se juega nuestro futuro en estos temas y creo que tiene toda la razón, que necesitamos, bueno, yo decía efectivamente que necesitamos nuevas estructuras, insisto en ello, creo que Europa necesita estructuras nuevas y no solo hablar de lo verde y lo digital y los fondos europeos, pero les he contado mi visión de algunas de esas estructuras, como usted me pedía. Me preguntaba sobre las reglas fiscales y me gusta mucho su idea y la comparto, que usted plantea de que un buen resultado de la conferencia sería unir estas reglas fiscales con estos fondos que se hagan permanentes, los fondos europeos. Digamos, el norte le dice al sur, oye, yo te doy estos fondos europeos a cambio de que tú aceptes que van condicionados a una estabilidad presupuestaria. Eso es un pacto que yo creo que todos los países podríamos beneficiarnos mucho de ello. El señor diputado del Grupo Socialista, el señor Soler Moore, muchas gracias por sus preguntas, señoría. Me dice, bueno, es que hemos hablado mucho de temas españoles relacionados con el Fondo de Recuperación. Bueno, yo creo que es clave. Usted mismo lo ha dicho, España, el futuro económico de la Unión Europea no se puede entender sin el futuro de España y en ese sentido creo que esta unión que España es, y usted me preguntaba, ¿cómo somos de grandes en estos fondos? Usted lo sabe seguro muy bien, somos los segundos. Si España fracasa, todo este proyecto fracasa. Si España no hace las cosas bien, ese esfuerzo de integración fiscal cae y después de este proceso de integración fiscal cae, podemos dar marcha atrás en Europa. O sea que el que España cumpla va a ser clave para este futuro de Europa. Me decía, ¿cuál es el valor de la acción de nuestro país en todo este trabajo?
Creo que España trabajó mucho, trabajó bien. Yo también colaboré en aquel momento con el gobierno español y hice muchas propuestas que luego, de hecho, el gobierno recogió. Y creo que España podemos estar orgullosos de nuestro trabajo en aquellos meses de junio, julio y agosto para sacar adelante, bueno, mayo, junio, julio, perdón, para sacar adelante aquel acuerdo. Por otro lado, le diré del 20, que España no se puede poner medallas, yo creo, con cómo ha trabajado unido nuestro país y, como les decía, y termino con esa observación, me parece clave que todos los grupos políticos participen de estas reformas, que el Parlamento de España sea quien negocie estas reformas. Los agentes sociales son importantes, pero es en el Parlamento donde realmente esas reformas se tienen que hacer, en universidades, en reforma laboral, inversiones en particular. Y les agradezco mucho a todos esta oportunidad de hacer esa petición de que realmente nuestro país siga su esfuerzo de modernización y que sigamos colaborando, bueno, como los grupos parlamentarios que están aquí, hemos colaborado en Europa en sacar adelante todos estos fondos y esta conferencia. Muchísimas gracias, señora presidenta, muchísimas gracias, señorías, y estoy a su disposición siempre que ustedes lo deseen.